En 1982, la banda Cocteau Twins debutó con su álbum Garlands, un trabajo propositivo que expandía las barreras del sonido que se estaba gestando en las Islas Británicas, una evolución minimalista en construcción de riffs, fraseos y acordes, pero vasta en su sonido ambiental. Este álbum sería tomado como uno de los pilares del movimiento y escena que más tarde sería bautizada como Dream Pop, pero también sería considerado como uno de los precursores del sonido shoegazing. Algo bastante parecido sucede con el álbum Psycho Candy de The Jesus and Mary Chain, un disco bastante querido por los escuchas de la escena de los 80s. El sonido etéreo, distorsionado y con una tendencia a la mezcla de texturas y cadenas de efectos. De igual forma es un disco considerado como precursor del sonido shoegazing y del sonido dream pop, aunque posiblemente a hoy día el álbum de The Jesus and Mary Chain se ha considerado más del lado de shoegaze, mientras que la carrera de Cocteau Twins gradualmente sentó las bases del dream pop moderno. Y es que, en realidad, al hablar del origen de ambos movimientos estaremos hablando de un mismo momento musical, inclusive de una misma escena. El shoegaze y dream pop son géneros hermanos, y siguiendo esa comparativa, incluso son gemelos, pues en algún momento fueron el mismo movimiento musical. ¿Son la misma cosa? A día de hoy siguen siendo el mismo género, y si no lo son, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pero antes de continuar con el video, la recomendación musical de hoy es Cassette Roto, una banda de shoegaze, dream pop y surf punk de la ciudad de Puebla. El año pasado sacaron su álbum Trágicos Momentos, un compilado del sonido fresco de la nueva escena de bandas mexicanas. Así que si gustas escuchar un poco del shoegaze mexicano, podrás encontrar su música en la descripción. A finales de los 70s y principios de los 80s nació en el Reino Unido y en Irlanda una escena musical caracterizada de mezclar musicalmente los sonidos que estaban naciendo y que convergieron en las estaciones de radio. Bandas como Siouxsie and the Banshees hacían lo suyo en su debut de The Scream 1978, el Three Imaginary Boys de The Cure lanzado en 1979, mismo año que el sencillo debut de Bauhaus, Bela Lugosi's Dead. Influenciados por estas bandas nacería una escena musical que además incorporarían elementos del ritmo motórico del krautrock alemán, de quien también tomaría sus conceptos de la expansión del sonido a través de la manipulación de la reverberación y el delay. Y hablando de manipular el sonido, podemos mencionar los aportes de la experimentación sonora que hicieron Bowie y Brian Eno en la trilogía Berlín. Y por supuesto, Brian Eno por sí solo contribuía a la consolidación de la música ambient. Y es que en este momento no solo coincidieron un montón de bandas y sonidos nuevos, sino que también se popularizaron y abarataron los pedales de efectos y los sintetizadores. Los primeros pedales de efectos para guitarra existen desde los 40 o 50 y también los sintetizadores, pero fue hasta los años 80 que el comprar guitarras eléctricas, pedales de efectos y sintetizadores se volvió mucho más accesible. A su vez, las grabadoras de cintas magnéticas fabricadas por Tascam eran una opción mucho más barata y asequible para pequeños estudios. Esto a su vez favoreció el nacimiento de estudios independientes. Juntemos todo esto y nacería una escena musical que rítmicamente hablando aún conserva la vena más pura del post-punk. Ese bajo de punteo constante al puro estilo de Peter Hook y ese ritmo percusivo nacido del motórica alemán como emulando a la banda Neu. Una percusión fría, monótona, repetitiva, pero constante. Ese era el esqueleto sobre el que se cimentaba esta escena musical. Esto lo podemos ver ejemplificado en la canción Inside Me de The Jesus and Mary Chain, en donde podemos escuchar esa base musical, pero por encima existe una guitarra con una saturación y reverberación a tope. Más allá de sonar como un elemento armónico, parece adquirir el carácter de un drone, un elemento de la música electrónica, electroacústica y ambient. Cabe aclarar que también existe un subgénero de la música ambient y minimalista llamado por sí solo drone. Es decir, un sonido que se prolonga en el tiempo sin importar si genera disonancias o demás choques con los demás sonidos, pues es más un tratamiento atmosférico que no tiene una justificación armónica. En la música electrónica y en el shoegaze dream pop, este drone proporciona un relleno bastante rico, pues el sonido inevitablemente se vuelve más atmosférico, relleno, espacial. Usaremos una imagen estéreo para ejemplificar cómo sucede esta atmósfera. Imagina que este es un estudio de grabación
y aquí es donde estás escuchando The Jesus and Mary Chain. Aquí al centro está ese bajo y esa batería, secos y sombríos. Por aquí tal vez esté una guitarra sin efectos y por aquí una voz. El dron y la atmósfera de la que estamos hablando invade la habitación y vuelve todo mucho más difuso, al grado de que si existe una armonía en la guitarra que esté a tope de saturación, esta ya no es distinguible. Unos cuantos acordes pueden ser el portal a otras dimensiones sonoras, solo por el poder agregar efectos. Tanto el Dream Pop como el Shoegazing moderno distinguen usando reverberación y delay como elementos primordiales de sus atmósferas. Y es que es esta atmósfera resultante la que define y distingue a estos géneros, y a la propia escena de donde nacieron. Llegó a ser nombrada de diferentes formas, desde simplemente ser llamados la escena escocesa, pues Cocteau Twins, The Jesus and Mary Chain, The Bluebells, Primal Scream, Teenage Fanclub venían de Escocia. También se le llegó a nombrar como Ethereal Wave, vaya, por las atmósferas etéreas de su música. Por esos años también sonaba el término Dark Wave, y se puede buscar orígenes a todo este movimiento musical en el Dark Ambient, en el Ambient, y es más, la canción All I Wanna Do de los Beach Boys es un ejemplo de un proto Dream Pop o proto Shoegazing. En años posteriores, la consolidación de ambas vertientes se vio de la mano no solo por la integración de más bandas al sonido. Es bastante extendida esa leyenda de que los críticos y la prensa empezó a nombrar a estas bandas como shoegazing, pues en los diferentes actos de esta escena se cuenta que los chicos al estar revisando sus pedales se la pasaban viendo sus zapatos, en lugar de ver al público o interactuar con ellos. Y para entender el origen del nombre Dream Pop, tenemos que contar la consolidación de dos sellos discográficos independientes. Primero, Alan McGee, un entusiasta de la música, fundó Creation Records, la casa discográfica del shoegaze, donde gracias a la visión de McGee se pudieron ver realizados los trabajos de bandas tan importantes para la naciente shoegaze como lo son Primal Scream, Teenage Fanclub, Ride, Phelp, Swervedriver, Slowdive y los pioneros del género, The Jesus and Mary Chain, y la banda que, por así decirlo, definió este género, My Bloody Valentine. Incluso Oasis fue parte de las bandas de Creation Records. Así que cabe destacar el hecho de que todas estas bandas compartían un sello discográfico, además de pertenecer a la misma escena musical. Escena que también llegó a ser nombrada como la escena que se celebra a sí misma, pues algún disc jockey inglés y melody maker comentaron que el público de sus pequeños conciertos eran las otras bandas que iban a presentarse, o otras bandas del circuito. Esa constante retroalimentación, el coincidir en el mismo sello discográfico, en los mismos estudios de grabación y la participación de Slaughter Joe como productor para las bandas más reconocidas del género, pudieron ser factores determinantes que llevaron a la distinción y definición moderna del shoegazing, contando con la misma base instrumental, pero decantándose por la creación de atmósferas a partir de la saturación y texturas difusas, en donde las guitarras pueden funcionar como un dron, o la saturación es tal que los acordes son poco perceptibles. Las voces también se encuentran enlazadas en capas y capas de efectos, haciendo de la dicción algo muy poco entendible y del desarrollo de los temas una dependencia directa del desarrollo de la propia atmósfera. Uno de mis ejemplos favoritos es la canción So Lucky Space Station. Al principio podemos escuchar una guitarra con chorus y trémolo, cuyo patrón de acordes se convierte lentamente en un bucle, lo que compromete a la escucha a que la dirección del desarrollo de la canción será lo que sucede por encima. Se agregan guitarras y voces difusas. Rumbo al final de la canción, los elementos funcionan como un collage espacial, haciendo validez a su nombre. O en la canción Vapor Trial de Ride, el único elemento definido es la percusión y el bajo. El patrón de acordes de la guitarra, por su parte, se deja entrever en la sección más calma de la canción, pero gradualmente se agregan capas y capas, posiblemente el mismo patrón en una grabación diferente con un setting de los pedales diferente. Además agrega cuerdas y la textura termina por ser difusa sin llegar a los extremos. Y por los extremos nos referimos al favorito de los chavos. En I Only Say It de My Bloody Valentine, los cambios de acordes suceden de forma tan disonante y saturada
que durante todo el track solo son unas cuantas veces en las que el sonido de las guitarras genera una consonancia con el bajo y con la melodía. Por el lado del Dream Pop destaca la figura de Ivo Watts Russell, un músico y productor que prefiere ser llamado un director musical. Él fundó la discográfica 4AD. Este fue el sello que lanzó el álbum debut de los Cocteau Twins, Garlands, álbum que además fue producido por el propio Ivo. De igual forma, Ivo produjo otros discos de la banda, como lo es Treasure. 4AD no concentró a todas las bandas que fueron nombradas como Dream Pop, pero uno de los actos bajo este sello discográfico fue Ayer Kane, una banda que combinaba guitarras atmosféricas, sintetizadores, percusiones electrónicas e influencias de percusiones africanas, y unas cuantas tendencias hacia la emulación de orquestas a través de los sintetizadores. Alex Ayuli, miembro de este dúo, fue el encargado de acuñar el término Dream Pop. Lo utilizó para descubrir su atmosférico pero noble estilo musical. Ivo fundó el proyecto colaborativo conocido como This Mortal Coil, colectivo que fue reconocido ante la crítica y prensa como una banda de Dream Pop. Aunque sus atmósferas fueran muchísimo más amigables y con una tendencia hacia lo orgánico y lo orquestal, el colectivo estaba conformado por el propio Ivo, miembros de Dead Can Dance, los Pixies y The Cocteau Twins, bandas que eran parte de este mismo sello discográfico. Posiblemente fue esta influencia, colaboraciones y retroalimentación lo que gradualmente fue definiendo el estilo de la banda Cocteau Twins, pues para saber cómo sucedió la evolución musical del Dream Pop y su gradual distinción del shoegazing, solo hay que ver la carrera de Cocteau Twins. En su tercer disco, Treasure, crea un camino y estilo que sería seguido por demás actos. No solo las vocales de Elizabeth Fraser adquirieron un carácter mucho más melódico, sino que su estilo vocal, suspirante, dulce y arrullador, fueron algunas de las características que se quedarían como elementos propios del Dream Pop. Junto a la predominancia de guitarras con efectos tales como el chorus, reverberación y delay, sin una saturación excesiva, con una mayor relevancia armónica y de las consonancias ambientales que se entretejen con los demás elementos. Victorialand, The Moon and the Melodies y Heaven or Las Vegas se convierten en álbumes obligados para quien guste escuchar la evolución del sonido Dream Pop. En la actualidad podemos contemplar a bandas como los Beach House, quienes han creado una versión actualizada y fresca del Dream Pop, aunque podemos ver en su álbum Teenage Dream que los remanentes de shoegazing siguen presentes hasta la actualidad. Ejemplo de esto también es la carrera de la banda Daughter, quienes si bien su música es generalmente incluida como indie pop, han incursionado en el Dream Pop y shoegazing casi que por igual, o la banda Stargaze's Lilies, de quienes su música en su mayoría es un shoegaze muy al estilo de las bandas noventeras, con toques de psicodelia moderna, pero de quienes sus canciones más tranquilas parecieran ser un Dream Pop. ¿Será que esa es otra manera de distinguirlos a la vez que emparentarlos? Tal vez ambos son el mismo género, solo que el Dream Pop es más armónico, noble y tranquilo, con una tendencia a crear sonidos espaciales más cristalinos y oníricos, con mucha más fuerza en sus sintetizadores, mientras que el shoegazing es más estruendoso, rápido y hasta agresivo, con una tendencia a la disonancia y a las guitarras con afinaciones diferentes y acordes que parecieran inventados o improvisados, mientras que lo que más importa es el drone gigantesco que se genera en una atmósfera con una textura bastante difusa. ¿Y tú qué opinas? ¿Son el mismo género musical? Por supuesto que tienen diferencias. Deja tu respuesta en los comentarios. Si quieres escuchar una playlist con canciones de shoegaze y Dream Pop seleccionadas por un servidor, puedes encontrar el enlace en la descripción. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si realmente te gusta el contenido del canal y quieres apoyar a que haya más y mejores videos, a partir de ahora puedes hacer donaciones en nuestro Patreon, en donde las mecenas se llevan a cambio un contenido exclusivo y algunos regalos musicales. O bien, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook para los memes y en Instagram para algunas recomendaciones musicales y seguir un poco de cerca el contenido que creamos. Bueno, muchas gracias por ver este video. Esto fue todo por esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.